Muy buenas noches, queridos hermanos y quienes me escuchen en algún lugar. Vamos a hablar en esta noche de teología bíblica y sistemática. Vamos a ocupar 30 minutos y ya nomás estamos anunciando o informando que vimos capítulo 1, la existencia de Dios. Vimos también capítulo 2, el conocimiento de Dios. Y ahora estamos ya con la segunda clase del capítulo 3, y es la relación entre el ser y los atributos de Dios. Y en la última clase yo estuve explicando bastante acentuadamente cómo podíamos entender ese concepto de atributo o de atribución, aquello que se le atribuye. Hay una canción que a veces cantamos en la iglesia, a ti atribuimos honor, gloria, divinidad, muchísimas cosas más que le atribuimos. Muy linda esa canción. Y es cierto, a Dios no lo podemos conocer en sí mismo. Y vamos a ver en el capítulo 3, tenemos la letra A desarrollarse, la letra B y la letra C, que dan el ordenamiento de los puntos que vamos a establecer como explicación del capítulo 3. Vamos a empezar por la letra A, porque las consideraciones sobre los que opinan o piensan sobre qué es Dios en cuanto al ser de Dios y qué serían sus atributos, ya lo vimos la clase anterior. Ahora vamos a ocuparnos del ser de Dios. Y en la letra A, en el ser de Dios tenemos definición bíblica, y lo que dicen los padres de la iglesia. Y así entonces, en el 4, escolásticos, en el 5, la reforma, y en el 6, el modernismo. 6 puntos que vamos a tratar a continuación. Muy bien, entonces, la letra A, el ser de Dios. Primero, la definición. Vamos a tratar de definir esto. El ser de Dios no admite definición alguna. Para definirlo, deberíamos buscar un elevado concepto para coordinarlo con Dios y con otros conceptos, señalando las características que fueran aplicables únicamente a Dios. Semejante definición, a la que se llama genético-sintética en teología, es imposible hacerla con Dios, puesto que no pertenece a una especie de dioses. Ahora, si hubiera una especie de dioses como hay una especie de hombres, entonces podríamos relacionar a Dios de acuerdo a su competencia, que serían otros dioses. Pero nosotros estamos hablando en un trasfondo de monoteísmo. Así que todo lo que es politeísmo, que es variedad y cantidad de dioses, ni siquiera se nos ocurre pensarlo. Mono es uno. Entonces, el monoteísmo es la concepción de un solo Dios, un único Dios. Partimos de ahí. Entonces, esta terminología de genético-sintética no la vamos a tener en cuenta solamente para este informe, que es que nos oponemos, dado que es imposible hacerla con Dios, puesto que no pertenece a una especie de dioses. Vuelvo a repetir este punto y lo dejamos.
porque no podemos estar clasificando la categoría de quién es Dios, porque no hay un Dios mayor que otros. El politeísmo sí tiene esa posibilidad, pero el monoteísmo no, porque Dios es Dios y es totalmente, es absoluto y se sustenta a sí mismo por sí mismo. Más posible es una definición que la concebimos como analítico-descriptiva. Vamos a hacerlo entonces. Tomamos a Dios y le vamos a hacer un análisis describiendo lo que sabemos de Dios. Que consiste entonces en enumerar las características de una persona. También esto se puede aplicar a las cosas. Analítico-descriptiva. Podemos tener, no sé, para darte un ejemplo de una cosa, ¿no? Queremos poner un piso y nos vamos a la casa de cerámicas y comenzamos a elegir, y allí podemos aplicar el análisis descriptivo y nos va a decir el vendedor: esta es mejor porque tal y cual cualidad, esta es para patio, esta es para un dormitorio, esta es para una sala. Nos describe y nos analiza, y nosotros vamos viendo hermosas cerámicas y vamos como aprendiendo entonces cuál es la mejor cerámica que tiene esta casa para vender. Que le sirva mi ejemplo para entonces tener en cuenta esa aplicación en Dios. Arrimamos al Señor y ¿por dónde empezamos? Por una experiencia. Yo creo que existe un Dios. ¿Y a dónde lo puedo encontrar? Bueno, el primer paso, empiezo a analizar y la naturaleza, ¿quién la hizo? Me aparto de las ciencias, sino que me dejo llevar por mi sentir de verdad. No se puede negar la maravilla de la creación. Entonces, Dios es Dios y puedo comenzar por acercarme con un análisis de su característica de creación. Dios es el creador. ¿Y cómo es? ¿Quién es? No sé, todavía estoy analizando. Pero tiene que ser alguien realmente poderoso para hacer todo lo que hay en la tierra nada más. No salgamos de la tierra, porque lo demás sería entrar en el mundo de las maravillas, ¿no? Los misterios que encierra la creación. Entonces, analítico-descriptiva, describo. Estuvimos en un lugar maravilloso, unos paisajes maravillosos. Estoy describiendo y estoy analizando, ¿no? ¿Y qué resultado me dio? Eso, que me entró la curiosidad por acercarme más a ese que hizo cosas tan preciosas. No hay cómo hacerlo, pero buscándolo y buscándolo con verdad, queriendo conocerle a ese Dios maravilloso que ha hecho maravillas. Bueno, de pronto un día alguien me dice, ¿sabes una cosa? Jesús de Nazaret dijo un día, hace 2000 años, el que busca la verdad, el que es inclinado a conocer la verdad, ese un día escucha mi voz. Y efectivamente me quedé pensando en eso hasta que, ¿y cómo tengo que hacer para escuchar su voz? Toma, me alcanza
Nuevo Testamento, de esos chiquitos. Me dice, lee esto en paz y en búsqueda, con grandeza de espíritu y sencillez de mente. Léelo, nada más. Algo va a pasar. Me hace entrar en el misterio de la curiosidad. Y efectivamente me encuentro con que ese que creó todas las cosas se me revela en mi persona. ¿Por qué? Porque me convence que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida eterna. Me puedo beneficiar tremendamente. Conocerle a Él es conocer la verdad. Esa verdad que por contraposición estoy suponiendo que existe, porque todo lo que escucho hablar a los hombres es mentira. Y si no es mentira, es una especie de fábula, porque no están seguros que sea eso la verdad que ellos creen tener. Y yo no puedo, la verdad absoluta, la verdad insondable, la verdad escondida, la verdad que nadie conoce. De pronto, yo sí la llegué a conocer. La verdad es una persona, y es descubriendo más y más, es una de las tres personas que componen la naturaleza divina de Dios. Dios es uno en tres personas. Una sola naturaleza, un solo Dios. Qué maravilloso. Bueno, acá tenemos entonces un camino que es posible a través de una definición analítico-descriptiva que consiste en enumerar las características de una persona o cosa. Acá estábamos buscando las características de la persona de Dios, porque después que llegamos a descubrir en el Nuevo Testamento estos tremendos misterios que nos empiezan a dar una gran curiosidad para continuar buscando, nos encontramos que, sin embargo, esto también nos deja sin la esencia del ser de Dios. ¿Por qué? Porque ya para pensar en la esencia del ser tenemos que pensar. Lo otro lo llevamos y lo concebimos como algo nuestro, pero fue un sentir que nos sacudió toda nuestra personalidad. El apóstol Pablo recomienda que todos seamos de un mismo sentir los que hemos creído en Jesús. Y ese sentir, para que sea uno y unificado en todos los seres humanos que creen en Jesús, entonces todos de un mismo sentir pensamos que el ser de Dios, la persona de Dios, el ser de Dios, lo hemos podido captar y hemos podido conocerle. El ser de Dios entonces es esa persona que hace 2000 años apareció en la tierra y que sigue como reverberando el ruido en la barranca de un río. Cuando hay un ruido, un golpe, un tiro al aire que reverbera el sonido en las barrancas. Yo lo he visto, lo he escuchado en las riberas del río Paraná, cuando estaba en Entre Ríos, que íbamos a pasear o a cazar o lo que sea, y entonces el reverberar del sonido te presenta algo así como una continuidad de lo mismo y que te lleva a un misterio, experiencia muy, muy especial. Cuando conocí a Jesús, comenzó entonces en mí a reverberar el ser de Dios. Este es Dios y no se apaga
no es que dentro de 5 minutos ya deja de ser. Una vez que lo comprendí, que lo entendí, que lo acepté, ese ser de Dios en la persona de Jesús queda ahí, intocable, intachable, inmodificable. Es Él, el ser de Dios. Para el creyente es la persona de Jesús. Y esto es lindo porque lo podemos pensar, no solamente sentirlo como un enamoramiento o como un sentimiento fuerte que viene no sé de qué galaxia o de qué dimensión. Lo pensamos como seres humanos. Ahora me doy cuenta, me cae la ficha, se hizo clic. Jesús es el ser de Dios para mí ahora. No tengo que andar más divagando, buscando en quién es Dios, algo vago y difuso. No, el que es Dios me da a conocer el ser de Dios y es Jesús. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús, invoca, llama, Él escucha y se manifiesta. ¿En qué se manifiesta? En ser mi Salvador. Y eso es, ese conocimiento es más que conocer el ser de Dios. Ahora conozco su atributo. Es Salvador. Todo lo demás viene después de que me salva. Además, Él es sanador. Además, es santificador, bautizador. Él es también realmente el dador, el que me pone bajo su gracia y me absorbe. Mi vida está absorbida en Cristo. No ando solo, no ando suelto. Si todavía no tienes esta fe, mi hermano, te hace falta un poco de entregarte más a esa vida. Porque Él te dio vida, pero si esa vida está retenida, estás un poquito enfermo, vas a tener que ir al médico. Que Él revise, te ausculte, vea cómo están tus sentidos espirituales, te saque los tapones de los oídos, te agudice y si es necesario que te cambie el iris de tus ojos, renovado totalmente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el apóstol Pablo. Así que si ves que hay algo que no anda bien y te hace falta una renovación, entra en tu cámara secreta y habla con Él, que escucha en el silencio, y decile: necesito urgente una renovación de todo mi ser. ¿Por qué? Porque vos, Señor, sos Dios. A través de Jesús descubrimos el ser de Dios. Y por eso le decimos: Dios mío y Señor mío. Y se lo declaramos en oración. Y esa declaración le agrada, le gusta, porque no es algo que sale, no sé, me siento emocionado y se lo digo, no. En las pruebas, en los dolores, en los sufrimientos, en los contratiempos, es la oración más profunda que yo puedo tener. Señor mío y Dios mío, todo esto yo sé que viene de ti para probarme si yo voy a perseverar en lo que me has dado que yo crea. Me está probando, porque después nos enteramos que está dicho por el mismo Dios, ese mismo Dios que descubrimos quién era en la persona de Jesús, que Él disciplina al que ama y azota al que toma por hijo. No te quejes tanto. No vivas la tristeza de tus sentimientos negativos. Transforma todo eso para darle gracias, para cantarle alabanzas. Esta misma noche cambia todo tu personalidad,
toda tu cosa, tu manera de ser, empieza a decir que habrá alguien que no me soporta, porque yo siempre estoy mal, caído, todo me pone en el hombro y me llevan siempre ahí como con muletas. Basta. Entonces, transforma tu canción en danza. Pero ya, cámbialo, hacelo voluntariamente. No creas en Dios cuando sientes y te emocionas y derramas una lágrima. A Josué le fue dicho: esfuérzate y sé valiente, enfréntate con tus cosas. Tus sentires no son realidades delante de Dios. Tus sentires son opacamientos de la sensibilidad humana. Algo opaco. No se ve del otro lado. Está empañado el vidrio. Levántate sobre eso. Busca algo. Y la alabanza declarada al Señor, aún en tu escondite, en tu cuarto, donde sea, te limpia el vidrio para que puedas ver. Son motivaciones que te doy, pero no para hacerte sentir mejor con motivaciones psicológicas. Estas son motivaciones de fe, claras. Estamos descubriendo entonces quién es el ser de Dios. Y el capítulo se titula así: relación entre el ser de Dios y los atributos de Dios. Así que ya estamos descubriendo el ser de Dios. Ahora vamos a ver cómo es la relación de el ser de Dios, que es Jesús, y sus atributos. Porque claro, Él vino justamente a no mostrar los atributos de Dios. Lea Filipenses 2. Cuando nació y empezó a tener conciencia de sí mismo, lo primero que vio era: yo tengo que tirar mi divinidad a los montes. Y así lo hizo. Desparramó su divinidad por ahí. No quiso saber más nada con su divinidad. O sea, no tuvo en cuenta que era Dios. ¿Cómo entonces tenerlo como a Dios? Solo aquel que recibe la revelación de Jesús, ese puede conocer el ser de Dios en la persona de Jesús. ¿Quieres que te dé un pasaje muy concreto? Pedro. Esto siempre, y lo voy a decir tantas veces como sea posible. Jesús está con sus 12 y les pregunta: ¿qué dice la gente de mí? Porque andan entre las multitudes, él y sus 12. Y maestro, algunos dicen que uno de los profetas que se ha encarnado, otros dicen que Juan Bautista resucitado, y otros, bueno, y Jesús los corta y dice: ¿y ustedes qué dicen de mí? Los encaró. Todo esto estaba preparado para que quedara para nosotros esta enseñanza. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Y se hizo un silencio, porque cada uno vivía analizando a este hombre. Cada uno vivía pensándolo de acuerdo a la observación ocular, sensorial, de manera que de pronto salta Pedro y dice: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Tú eres el Hijo. ¡Epa! O sea, tú eres Dios. Descubrió el ser de Dios, Pedro. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado eres, Pedro,
porque esto no lo revela ni la carne ni la sangre, ni el estudio, ni la posibilidad de que te lo digan. Ese te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres tú esta noche si descubres que Jesús es el ser de Dios. Es Dios, es el enviado al hombre, a los hombres, a través de los siglos. Es el que va a restaurar todo. Es el gran restaurador. El que venció todo. El que tomó a Satanás y a todos los demonios, se los llevó ahí y los presentó como trofeo delante del trono del Padre. Y allí fue entonces cuando el Padre, porque eso fue en espíritu, así fue como dice la palabra, y el Padre lo levantó de los muertos. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me gustaría que esta noche, cuando termine de hablarte en esta media hora, te quedes con esto. El Señor ha descubierto, abrió los cielos para que vos abras tu corazón y abras tus ojos espirituales y puedas declarar a las bestias del infierno y a todo ser en la tierra que ahora conoces a Dios. Has descubierto quién es. Es el simple Jesús de Nazaret, que renunció a ser Dios para poder hacer la obra que hizo y pagar el precio de la deuda del hombre, que era el pecado. Sin embargo, esto también nos deja sin la esencia del ser de Dios, pues es llegar al ser por los atributos, no nos queda otra. Además, muchas de las características de Dios son de carácter negativo, lo cual nos da una idea del no ser de Dios. Entonces ahí andamos buscando, pero esto no es Dios, esto otro no es Dios, esto es puramente idea de los hombres, esto es ciencia, esto no tiene asidero en invento humano. El hombre lo descubre, el hombre descubre la ciencia, pero no puede crear la vida. Si llegan, y te lo digo como algo que tengo como convicción, si un día la ciencia logra crear vida, yo me voy a desorientar con mi fe. Si un día inventan un huevo de gallina, que nazca un pollito, estoy perdido con mi predicación, estoy perdido con mi Biblia, no sé qué voy a hacer, porque la vida solo la da Dios, aún la vida animal y aún la vida natural. Puede haber modificaciones, ahora todo está modificado, pero cuando, bueno, recuerden lo de la oveja Dolly, pero fue de una célula que estaba viva para poder hacer la oveja. La vida siempre tiene que ser el principio para la investigación y luego armar lo demás. Dios es ahora entonces para nosotros descubierto a través de Jesús y las atribuciones. Pero las atribuciones no las podemos nosotros conquistar o conseguir porque Él no se presentó como Dios. Cada persona, y te conté el caso de Pedro, tenía que recibir del Padre la revelación, si no, por sus ojos no lo podía saber. Eso es lo que nos pasa a nosotros también. Conocemos a Dios y sus atribuciones por la revelación del Padre, y de pronto vibramos y reverberamos esa revelación que nos dice que aunque no vemos, aunque hace 2000 años, en nosotros, dentro de nosotros, reverbera todavía la onda sonora de aquel ser que escondido en un hombre era Dios y el ser de Dios. Que el Señor los bendiga.